En el corazón del saber crece un sueño, donde maestras y psicólogos dan su empeño. Red Educativa Cultural José Antonio Encinas. Aquí hallamos la pasión y la alegría que ilumina. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Cada día una nueva lección que se siente. Guiamos mentes con amor tan valiente, creando futuros con cada enseñanza, unidos por la fe y la esperanza. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Maestras que inspiran y psicólogos que guían en nuestra gran red, donde el talento brilla. Aprender y crecer es nuestra misión. Red Encinas siempre en el corazón. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. En el corazón del saber crece un sueño, donde maestras y psicólogos dan su empeño. Red Educativa Cultural José Antonio Encinas. Aquí hallamos la pasión y la alegría que ilumina. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Cada día una nueva lección que se siente. Guiamos mentes con amor tan valiente, creando futuros con cada enseñanza, unidos por la fe y la esperanza. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Maestras que inspiran y psicólogos que guían en nuestra gran red, donde el talento brilla. Aprender y crecer es nuestra misión. Red Encinas siempre en el corazón. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Hoy un nuevo día para aprender, claro que sí. ¿Y qué mejor que en la red más grande del Perú, la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas? ¡Uh! En fin, el día de hoy tenemos un webinar totalmente gratuito. Como pueden visualizar o como han ido visualizando, se titula Del estándar a la práctica, cómo fortalecer el desempeño docente desde las rúbricas de evaluación. Qué importante tener una guía de cómo mejorar nuestro desempeño docente y toda esta filosofía, manejo, forma, nos va a explicar el día de hoy la magíster María Cecilia Vargas, que ya se encuentra aquí con nosotros. Pero antes de empezar, me gustaría, como para sentirnos más cercanos de momento, que nos comenten en todas las plataformas que nos están viendo, que nos comenten desde qué lugar del pedacito del planeta Tierra nos están mirando. Tal vez si es desde Perú, desde qué parte de Perú, o si es cualquier vecino o vecina desde el exterior de Perú, desde qué partecita del planeta, del mundo mundial nos están visualizando. Ya puede ser acá dentro de Perú, Loreto, Ancash, incluso el distrito, ¿no? Aquí en Lima, La Molina, Puente Piedra, Comas, etcétera. O si es del exterior, quien nos está mirando, tal vez desde Bolivia o desde Ecuador. O sea, de Colombia, de Argentina, de México, de algún lugar de Europa, no lo sé. Por favor, colócalo en los comentarios desde dónde estás mirando este webinar totalmente gratuito y traído para ti con mucho cariño. Además, no te olvides darle me gusta, me encanta, me importa, compartir, porque siempre lo bueno se comparte y etiquetar a tus amigos, a tus colegas y a todas las personas que tú sabes que este webinar les va a interesar y les va a agradar bastante y sobre todo que les va a servir. Bien, entonces buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar que nos estés observando o si luego estás mirando esta transmisión de manera asincrónica. Bien, el día de hoy tenemos un webinar, como vuelvo a repetir, totalmente gratuito, traído con mucho afecto por la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas, la más grande del Perú, y también por la magíster María Cecilia Vargas, que es una docente muy competente, con muchos años de servicios y también que ha realizado su maestría en magíster acerca de administración de la educación, si no me equivoco, y que también se ha desempeñado en este rubro por bastantes años. Estoy segura que les va a hablar un poco más acerca de ella y sobre todo del tema, porque ya aquí en vivo con nosotros, así que vamos a buscarla, vamos a saludarla, ya vamos a empezar, porque por ahí hay personas que han ingresado puntualitas, ¿no? Puntualitas. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, quédense de inicio a fin. Y buenas noches, estimada Cecilia, se encuentra aquí, creo que ya por allí la he visto su nombre. ¿Qué tal? Por ahí, a ver, llamémosla. Mi estimada Silvia. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Me escucha, maestra? Sí, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar. Agradeciendo a la institución, a la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas, por la oportunidad que me ha dado de participar y de compartir un poquito algunos conocimientos de mi práctica pedagógica con los maestros, no solamente del Perú, sino también a nivel internacional. Muchas gracias a ustedes, estimada maestra. Y bueno, queridos colegas y público en general, y sobre todo los Red Lovers, no se olviden darles las reacciones positivas, como me gusta, me encanta, me importa. Voy a dejar de compartir para que nuestra ponente del día de hoy pueda compartir también su material, mientras les voy comentando que también no se olviden etiquetar y sobre todo también compartir en su muro, compartir en sus estados, este webinar. Bien, etiquetar a las personas, a sus amigos, a sus colegas, comentar. Importante, hay que preguntar si no entendemos algo, si tenemos duda de algo, o tal vez algo de nuestra experiencia, algo que hayamos
pasado con respecto al tema, ¿no? Siempre comentando con mucho respeto, que esté alineado al tema que justamente la ponente va a realizar el día de hoy. Tenemos con nosotros a la magíster Cecilia Vargas. Estoy segura que a todos nos va a gustar y sobre todo vamos a aprender el día de hoy con respecto al tema de desempeño docente y rúbricas de evaluación. De igual manera, yo voy a estar detrás del telón porque la ponente me parece que ya va a empezar ahorita y bueno, voy a estar leyendo sus comentarios. Estimada Cecilia. Muy bien, buenos, sí, sí, acá estoy. Buenos días sí, 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 a se le ver, a ver, a escucha, ver. pero aún está cargando el material. Sí, 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 sí. Buenas noches, Iris, desde Chorrillos nos está visualizando. Buenas noches, Iris. Ya en unos segundos va a aparecer el material de la ponente del día de hoy. Sí, a veces ya saben que el internet nos juega una mala pasada, pero no es nada que no se pueda controlar. Sí, ahora sí creo, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí le escuchamos, solo que todavía sigue cargando el material, o sea, no se visualiza. Sí, sí, voy a detener y voy a volver a compartir. Bueno, mientras va cargando el material, me voy presentando. Yo soy María Cecilia Vargas Vargas, como en Administración de la Educación. Trabajo en la institución educativa 6067 Juan Velasco Alvarado de Villa Salvador. Ya este es mi año número 18. He sido coordinadora pedagógica del área de sociales y del área de tutoría. También he enseñado, he capacitado maestros en diversas entidades privadas. He trabajado también en el pedagógico Manuel González Prada de Villa Salvador y también en diversas escuelas de catequesis, ya que mi especialidad es ciencias sociales y ciencias religiosas, ¿no? Estoy muy contenta de compartir con ustedes este material. Voy a volver a compartir la pantalla, o no sé si a ver, voy a ver si es que a veces estamos con un problema de red, pero empeño docente, ¿no? Si bien es cierto, todos nosotros hemos sido o somos constantemente evaluados como maestros, ¿no? No solamente para acceder a un nombramiento o de repente para acceder a una plaza de contrato también, ¿no? Sino también para, siempre estamos siendo evaluados perdón, un momentito, según el aspecto de la ley de reforma magisterial, la ley general de educación, ¿no? Donde siempre se dice que los maestros tienen que ser evaluados, ¿no? No sé si ya pueden ver mis diapositivas. ¿Confirman, por favor? Ya, bien. Vamos a empezar entonces. Eh, Si aún no se ven, no, no no, sé si me todavía no pueden. se ven, pero creo que puede ir empezando comentándonos acerca del tema mientras carga. Bien, bien, justamente mientras carga la pantalla, vamos a hablar un poquito sobre el marco del buen desempeño docente, ¿no? Como bien sabemos, como bien dije, hay leyes, hay normas, ¿no? Que señalan qué tipo de docente necesita nuestro país, el Perú, ¿no? De acuerdo a la realidad nacional, al contexto social, cultural, económico, político de nuestro país, ¿no? Entonces, para ello, ¿no? Se ha hecho este documento que es el marco del buen desempeño docente, ¿no? Entonces, en este marco del buen desempeño docente se priorizan o se divide en
cuatro, a ver, sigue todavía un poquito lento, se divide en 4 dominios, ¿no? Y justamente estos dominios se subdividen en 9 desempeños, en 9 competencias y 36 desempeños, ¿no? Entonces, de estos 4 dominios, ¿no? Que es un campo, llamamos dominio a un campo o ámbito del ejercicio docente. Quiero dialogar, quiero compartir esta noche con ustedes el primer dominio, la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Allí está justamente la preparación y la enseñanza, ¿no? El 1 y el 2, y para esto se ha especificado, se ha hecho las rúbricas de observación de aula, ¿no? Es un instrumento, ¿no? Cuando nosotros, bueno, desde mi experiencia pedagógica, cuando yo he ido a monitorear a un maestro, ¿no? He monitoreado y he utilizado lo que es un instrumento, ¿no? Para evaluar, justamente el monitoreo no tiene ese sentido punitivo o ese sentido de repente de señalar solamente lo negativo, ¿no? Sino valorar la fortaleza del docente y también proponer acciones de mejora, ¿no? Para que pueda también, valga la redundancia, mejorar su práctica pedagógica y a la vez mejorar los aprendizajes de los estudiantes, porque eso es lo que nosotros queremos, lo que es nuestra misión, nuestra razón de ser en las aulas, ¿no? Entonces, este instrumento de las rúbricas de desempeño docente parten del buen marco del desempeño docente. Muchísimas gracias por compartir la pantalla. Parten del buen desempeño docente. ¿Podrían pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Entonces, este instrumento es con el cual quienes monitoreamos o hemos monitoreado alguna vez a los maestros, ¿no? Hemos utilizado. Es un instrumento que mide, obviamente al ser un instrumento es algo objetivo, no es subjetivo. No, nosotros cuando monitoreamos, cuando observamos a los maestros, no ponemos lo que nos parece, sino lo real, ¿no? Lo que ocurre en el aula, ¿no? Y también nos hablan de aula, ¿no? El aula no solamente las 4 paredes, sino son los espacios de aprendizaje, como pueden ser el laboratorio, el patio, el entorno educativo, por ejemplo, ¿no? De repente yo puedo llevar a mis estudiantes a la comunidad, ¿no? Para hacer un aprendizaje vivencial, o los puedo llevar tal vez a hacer un voluntariado, ¿no? Para hacer la metodología de aprendizaje y servicio, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, estas rúbricas van a orientar y el monitoreo y acompañamiento pedagógico. Es necesario que como maestros las conozcamos, no porque de repente en algún momento todos aspiremos a, ¿por qué no?, a tener un cargo directivo, a ser coordinador, sino para saber cómo nos van a evaluar, qué nos van a evaluar y de repente nosotros mismos hacer una autoevaluación de cómo estamos llevando nuestra práctica pedagógica, ¿no? Porque muchas veces caemos en la rutina o de repente en el desánimo y seguimos con las mismas prácticas o seguimos obteniendo los mismos resultados, ¿no? En los estudiantes. Entonces, hay 5 desempeños, 5 rúbricas para valorar el desempeño docente. La primera de ellas involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. La segunda promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. La tercera evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. La cuarta propicia un ambiente de respeto y proximidad. Y la quinta regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Vamos a analizarlas muy someramente, ¿no? Sé que hay mucho que hablar acerca de este tema, pero yo creo que hoy día vamos a hacer una primera aproximación, ¿no? Para despertar, para motivar el interés y seguir nosotros profundizando y seguir nosotros también investigando acerca de esta temática. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar con el desempeño 1, ¿no? El desempeño 1 consiste, ¿no?, en involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de su enseñanza, ¿no? Entonces, ¿qué evalúa? Las acciones del docente en 3 aspectos, ¿no? Involucramiento
activo en el proceso de aprendizaje. Que cuando yo hablo, o cuando el documento, mejor dicho, habla acerca de involucrar activamente al estudiante en su proceso de aprendizaje, implica que nosotros como docentes, si bien es cierto, nosotros organizamos, planificamos nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Pero que cuando nosotros somos observados o en el aula se evidencie lo que está planificado. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a involucrar a los estudiantes generando o creando actividades que llamen la atención, ¿no? Generalmente nosotros, muchas veces, no siempre, porque yo sé que todos los que ustedes me ven y me observan son excelentes maestros, pero a veces caemos en la rutina, en el desánimo y siempre estamos proponiendo las mismas actividades, ¿no? Que desarrollen un esquema, que hagan una lectura a los estudiantes, que de repente resuelvan algunos ejercicios, por ejemplo, en el área de matemática, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que plantear actividades que llamen la atención. Y obviamente, para llamar la atención de un estudiante, tenemos que conocer al tipo de estudiante que tenemos en las aulas, ¿no? ¿A qué generación pertenece? Por ejemplo, se está hablando incluso ahora ya de una generación beta, ¿no? ¿Qué tipo de estudiantes son? ¿Qué características tienen? ¿Qué necesidades e intereses de aprendizaje también tienen de acuerdo a su contexto, a su realidad, a su aspecto sociocultural? Entonces, es muy importante que nosotros, para plantear estas actividades, conozcamos a quienes tenemos en las aulas, ¿no? Sean niños de inicial o niños de primaria, tal vez ya adolescentes de secundaria, ¿no? También involucrar al estudiante significa darles múltiples opciones de participación, ¿no? Entonces, entiéndase la participación no solamente como el estudiante que levanta su manito y que pregunta, sino también que durante toda la clase él se encuentre activo. Recordemos que se promueven las metodologías activas, ¿no? Aquí en Perú, desde el Ministerio de Educación, pues nos incentivan a seguir estas metodologías activas donde los estudiantes, pues, son los protagonistas de sus aprendizajes. Entonces, hay diversas opciones de participación, como, por ejemplo, a través de trabajos en equipo, a través de debates, a través de diálogos, de repente usando las TICs también, ¿no? Por ejemplo, les comento, alguna vez yo he utilizado el Padlet, ¿no? Cuando hemos trabajado en pandemia, ¿no? Se les da un enlace, los chicos comparten, por ejemplo, podemos utilizarlo para explorar los saberes previos de los estudiantes o para que den una opinión o crear un foro, ¿no? Recordemos que también estos chicos, niños, adolescentes, son nativos tecnológicos, ¿no? Y al ser nativos tecnológicos, pues ellos viven, respiran por la tecnología y podemos llegar de repente a ellos a través de estos medios, ¿no? Diversas opciones de participación. De repente también tarjetas, ¿no? Tal vez no tengamos la opción de colocarles a los chicos, pues, tics, pero de repente una tarjeta para que ellos puedan escribir sus opiniones, etcétera, ¿no? Y también implica el mantener el interés a lo largo de toda la sesión de aprendizaje, ¿no? Desde mi experiencia como monitora, ¿no? He podido ver que muchas veces los chicos empiezan muy entusiasmados, muy animados la sesión, pero a medida que la sesión va pasando, nos vamos desinflando, ¿no? Y son menos estudiantes los que están involucrados, ¿no? Ya muy pocos finalizan el producto, socializan el producto que el maestro ha planteado para su sesión de aprendizaje. Entonces, no podemos decir que hay pues una gran mayoría que está involucrado, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, ¿qué actividades podríamos hacer para recuperar o para atraer a esos estudiantes que se quedaron en el camino, ¿no? Tal vez se desmotivaron, se distrajeron, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos de repente, por ejemplo, formulando una pregunta, ¿no? O sea, de repente digo, ¿no? A ver, ¿y tú qué opinas, ¿no? Del comentario que ha dicho tu compañero, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa que evalúa es la proporción de estudiantes involucrados en la sesión, ¿no?
Entonces, ¿cuántos estudiantes realmente están involucrados, no? Porque muchas veces están presentes físicamente, pero mentalmente están por otro lado, ¿no? A veces distraídos en sus cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver cuando un estudiante está involucrado, ¿no? Está interesado, lo demuestra a través de gestos, de la escucha, de la mirada, ¿no? Entonces yo inmediatamente puedo identificar al estudiante que sí está atento, que sí está participando activamente de repente en un trabajo en equipo, ¿no? Porque no siempre nos van a escuchar a nosotros, ¿no? Sino que también ellos van a elaborar, van a construir su conocimiento, está aportando por ejemplo, en el equipo, no está de repente hablando de otros temas que no son importantes, trascendentes, ¿no? Entonces, estamos viendo eso, su escucha, su mirada, las actitudes del estudiante, la participación activa, ¿no? Consciente, responsable, en cuanto a las actividades y el entusiasmo que demuestra, ¿no? A veces, como les digo, cometemos porque me incluyo, ¿no? Cometemos el error de empezar una clase, pero así, con toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, 1000 por hora, y poco a poco nos vamos desacelerando, ¿no? Hasta llegar a cero, ¿no? Y ya terminamos de repente agotados o terminamos con muy pocos estudiantes que finalizaron, ¿no? Todas las actividades que yo como maestra les propuse, ¿no? También otra acción del docente para este desempeño uno es la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que aprende. Entonces, nosotros sabemos, ¿no? Este paradigma constructivista, perdón, educa para la vida, ¿no? No educamos de repente para tener un cúmulo de conocimientos o de repente para, con estos conocimientos yo voy a ingresar a la universidad o al instituto o a otro lugar, ¿no? Sino que yo educo para esos conocimientos, aplicarlos como estudiante en la vida diaria, situaciones diarias que enfrenta en la comunidad, en su familia, en la sociedad en general, ¿no? Entonces es importante que el estudiante comprenda lo que hace. Y nosotros también, ¿no? En la vida diaria tenemos que tener sentido, razón de ser, ¿no? Para hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿no? He querido entrar hoy día a esta webinar porque tengo un propósito, tengo un sentido, voy a aprender algo. Entonces, igualmente, el estudiante tiene que comprender, o el docente tiene que ayudar a que el estudiante comprenda para qué está aprendiendo, pues, o va a lograr este desempeño que yo me propongo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es importante que el maestro vincule los aprendizajes, las actividades de aprendizaje a la vida cotidiana, implícita, ¿no? O sea, esto de repente ¿cómo lo podría, a través de una pregunta, ¿no? Y esto que estamos aprendiendo, ¿para qué nos va a servir en la vida cotidiana, ¿no? ¿Para qué, de repente, qué utilidad le voy a dar, ¿no? Porque no faltará de repente algún estudiante que me diga, bueno, profesora, pero yo voy a ser ingeniero, ¿no? Y de repente usted nos está hablando sobre la Segunda Guerra Mundial y qué relación tiene con mi vida, o sea, no me es muy útil. Pero si de repente yo como maestra le digo, ¿y esto para qué te serviría? ¿No? De repente podría ser, voy a aprender, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Sobre la Segunda Guerra Mundial porque de repente voy a ampliar mi bagaje cultural y también porque voy a promover la paz, ¿no? Y no actitudes violentas que hay aquí en mi aula. Entonces, esto me ayuda a saber que la violencia no genera nada bueno, ¿no? Y que genera desastre. Entonces, yo también voy a aprender a autorregularme, porque recordemos que el aprendizaje no es solamente cognitivo, ¿no? Sino también estamos aprendiendo valores, actitudes, ¿no? Y con este tema tal vez puede aprender un estudiante que es importante promover la paz, ¿no? Evitar la violencia. O también de manera explícita, o sea, formulo con una pregunta, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? O también por ahí no faltará un estudiante que es de repente curioso y que quiera saber para qué nos sirve este aprendizaje, ¿no? O también, por ejemplo, tenemos que el maestro comunica, ¿no? El propósito, la utilidad, pero comunica en un sentido que el estudiante comprende, ¿no? No de repente a veces
caemos en el error de usar muchos tecnicismos, ¿no? De decir, bueno, esto nos va a servir, la competencia es tal, y la capacidad, y el desempeño, y el criterio. Entonces, debemos usar palabras del lenguaje del estudiante de acuerdo a su realidad, a su nivel, a su contexto, que pueden entender para qué va a utilizar ese conocimiento que está aprendiendo, ¿no? Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario, qué les parece, qué pueden aportar, porque recordemos que eso también es un intercambio, ¿no? Porque ustedes también tienen una vasta y rica experiencia pedagógica con la que podemos compartir, ¿no? Porque esto es un interaprendizaje, ¿no? No es una ponencia, sino que yo también aprendo de ustedes, de sus estrategias, ¿no? No sé si hay alguna preguntita, algún comentario, estoy dispuesta a escucharlos, ¿sí? A ver, por acá tenemos el chat. Vamos a ver. Me parece que está un poquito lentita la computadora. A ver, sí. Entonces, vemos acá. Perdón, ya. Tenemos acá algunas, sí, no sé si hay alguna preguntita, ¿no? A ver, respecto a este desempeño uno, ¿no? Yo creo que aquí a lo que los maestros les interesa, ¿no? Nos interesa de repente, más que la teoría, que sí es bueno también conocer la teoría, ¿no? Son algunas estrategias, algunas actividades que nosotros podamos proponer para lograr este desempeño uno, ¿no? Para que nosotros como maestros, cuando seamos evaluados de repente en una evaluación de desempeño o tal vez para ingresar a la carrera pública magisterial, obtengamos un nivel 3, un nivel 4. ¿A qué se refiere? Estas rúbricas tienen niveles, ¿no? Hasta el nivel 1 es el nivel más bajo y el nivel 4 el más alto. O sea, los óptimos podríamos decir que se considera un logro cuando yo como maestra me ubico en el nivel 3 o en el nivel 4. Entonces, ¿qué estrategia yo puedo utilizar para involucrar a mis estudiantes? Porque no solamente los voy a involucrar cuando tengo una persona, una visita en mi aula, ¿no? Sino en todo momento, porque si un estudiante no se involucra en su aprendizaje, pues no va a lograr desarrollar las competencias de cualquier área, ¿no? Entonces, ¿qué actividades yo podría realizar tal vez con los niños o con los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, los trabajos en equipo, ¿no? Son muy interesantes, muy importantes. La organización que yo le dé a los estudiantes depende de cada uno, ¿no? De repente algunos se agrupan por afinidad, otros de repente se agrupan tal vez de manera aleatoria, o tal vez hay otros maestros que forman equipos donde hay estudiantes pues que han logrado tienen un A o tienen una B o tienen una C, ¿no? O sea, estudiantes que han logrado, otros que están en proceso y otros que están en inicio, ¿no? Para que justamente se enriquezcan mutuamente y aprendan unos de otros, ¿no? O sea, el formar los equipos, ¿no? Ya diría yo que es algo que corre a criterio del maestro, ¿no? De acuerdo a su realidad, a su grupo, ¿no? Como ya los trabajen, ¿no? Estudio de casos, ¿no? También nosotros podemos proponer el estudio de casos, ¿no? Yo voy a plantear un caso, ¿no? De repente, no solamente podríamos decir que este estudio de casos es para las áreas de sociales o de DPCC, ¿no? Sino también para otras áreas, de repente áreas de matemática o de CT, donde ellos tengan que experimentar, tengan que estudiar un caso de la realidad, del contexto, ¿no? La interacción con la realidad también, ¿no? Hemos dicho que el aula no se ciña a las cuatro paredes tradicionales, ¿no? Donde tenemos la pizarra, las carpetitas bien organizaditas, etcétera, ¿no? Sino que también tenemos que salir de repente a otros espacios, el patio, el laboratorio, la comunidad, ¿no? Entonces el estudiante se va a involucrar con la realidad, o de repente también les llevo un periódico, ¿no? Les llevo un periódico donde puedo de repente utilizar ciertas noticias
y podamos pues nosotros interactuar con la realidad. Yo recuerdo cuando yo estaba en tercero de primaria hace muchos años atrás, tenía una maestra que todos los lunes hacíamos el comentario noticioso, nos hacía llevar una noticia y leíamos la noticia y comentábamos acerca, miren, hace más de 30 años atrás, teníamos estas estrategias, ¿no? Y al menos estábamos informados de la realidad, ¿no? Porque las noticias eran variadas, eran de política, de deporte, de economía, y estábamos enterados, ¿no? ¿Qué ocurría en el Perú y en el mundo, ¿no? Los debates también, donde los estudiantes puedan, pues, sustentar una posición. Recordemos que para participar en un debate tenemos que argumentar nuestra posición y para ello el estudiante tiene que investigar, ¿no? Para poder dar una opinión fundamentada de una postura que va a tomar en un debate. La formulación de preguntas, por ejemplo, hacer que los estudiantes hagan preguntas. De repente son un poquito tímidos. Usamos un buzón de preguntas, tal vez, ¿no? Donde una cajita, algo donde los estudiantes puedan colocar su pregunta y nosotros vamos a ir respondiéndola o de repente proponiendo que otros estudiantes la respondan e investiguen y busquen, ¿no? No siempre el maestro darle la respuesta, ¿no? Sino también motivar el deseo de investigación, de análisis, etcétera, ¿no? También a través del uso de TICs, de la gamificación, por ejemplo, tal vez ustedes hayan usado el Kahoot, ¿no? Que es un juego interactivo donde podemos de repente utilizarlo para recoger los saberes previos de los estudiantes o tal vez para comprobar, ¿no? Cuánto aprendieron porque vamos a formular preguntas, ¿no? También elaboración de podcasts, de videos, también es muy importante, ¿no? Yo el año pasado tuve una experiencia con elaboración de podcast, ¿no? Con mis estudiantes. Si bien es cierto, no soy maestra del área de comunicación, pero me pareció interesante la estrategia, ¿no? Lo compartí dialogué con una colega, ¿no? Del área de comunicación que ya lo había trabajado, ¿no? Y entonces, pues yo lo apliqué en mi área, ¿no? El producto final de la unidad y fue un producto que se expuso en el Festival de los Aprendizajes, ¿no? Entonces los chicos, en primer lugar, investigaron, ¿no? Bueno, desarrollamos pues el campo temático y luego ellos pues hicieron un podcast donde tuvieron que, como yo soy profesora del área de educación religiosa, argumentar su fe, ¿no? Entonces salió muy interesante, ¿no? Porque incluso ellos tuvieron que usar, por ejemplo, para fundamentar su postura, utilizar textos bíblicos, ¿no? O textos del magisterio de la iglesia, que ya los habíamos visto durante toda la unidad, y ellos simplemente los adaptaron, los recapitularon y desarrollaron su podcast, ¿no? Y aún más interesante, yo les planteé el reto y les dije, háganlo en vivo, ¿no? Entonces ellos en el mismo Festival de los Aprendizajes lo realizaron en vivo, ¿no? Incluso hasta fueron creativos, mandaron a hacer se hicieron de micrófonos, de cartulina, ¿no? Usted sabe que a veces a los estudiantes hay que motivarlos y ellos solitos desarrollan su creatividad, ¿no? Entonces fue una experiencia bastante interesante, ¿no? Donde ellos demuestran sus conocimientos, argumentan, en este caso de mi área, argumentan su fe, pero utilizando pues este recurso, ¿no? Incluso también escuchamos con ellos algunos podcasts religiosos para que ellos sepan más o menos, ya conocían una estructura porque ya también venían del área de comunicación que habían elaborado el trabajo, entonces aplicándolo al área, ¿no? Entonces, un trabajo donde todos intervinieron, ¿no? Ya sea creando el guión, buscando la información, ¿no? De repente para comunicar los resultados, de repente algunos que son un poquito más extrovertidos salieron a hablar, pero los otros pues de repente colaboraron con lo que es la elaboración, ¿no? Entonces todos están involucrados y todos pueden demostrar su aprendizaje, ¿no? Y también otra estrategia podría ser la toma de apuntes, ¿no? Donde ellos van a de repente ver videos o ver diapositivas, tomar algunos apuntes y en base a ello producir, ¿no? Producir un esquema, producir una historieta o hacer algo referente al área, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, todo está claro.
algún comentario, alguna intervención, de repente alguien que nos pueda compartir una experiencia exitosa, no sé si por ahí alguien habrá escrito en las redes sociales, si me ayuda la maestra Lili a ver si es que alguien ha hecho algún comentario, si hay alguna pregunta tal vez de las redes sociales, ¿sí? No, no, todavía no hay preguntas, más que todo son comentarios de saludos y agradecimientos. Ok, ok. Muy bien, estoy atenta a sus comentarios. Vamos a continuar entonces con el desempeño 2, ¿no? A ver, en la siguiente diapositiva. Bien, el desempeño 2 promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Entonces, tenemos, pues, necesitamos, nuestra sociedad actual necesita todo esto, necesita un estudiante que razone, que sea creativo. Sabemos que nosotros como peruanos, ¿no? Una de las características, ¿no? Incluso una marca conocida hace un comercial, ¿se acuerdan? Diciendo que los peruanos éramos muy creativos, ¿no? Entonces, necesitamos justamente esa creatividad para salir adelante, para innovar la sociedad, ¿no? Y también necesitamos estudiantes que tengan pensamiento crítico, ¿no? En una sociedad donde sobreabunda la información, necesitamos formar estos estudiantes que sean críticos, que analicen, que no tomen todo lo que observan o todo lo que leen o lo que ven como cierto, sino que tengan criterios válidos para seleccionar, ¿no? Esto es verdadero y esto es falso. ¿Qué acciones del docente evalúa? En primer lugar, evalúa que esto sea un intercambio constante, ¿no? Para desarrollar el pensamiento crítico o el razonamiento, la creatividad, tiene que haber un intercambio constante entre el docente y el maestro, perdón, entre el docente y el estudiante, ¿no? Tenemos que ir intercambiando ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué acciones del docente promueven el razonamiento en nuestros estudiantes? Cuando el estudiante, por ejemplo, va a resolver problemas, ¿correcto? Va a resolver problemas, ¿no? No hablo de problemas matemáticos, ¿no? Únicamente, sino solución, problemas novedosos, ¿no? Y cuando hablamos de problemas, colegas, no solamente nos referimos a cosas negativas, ¿no? Porque siempre problemas, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas o la contaminación ambiental, ¿no? Sino problemas que sean novedosos, ¿no? De repente, por ejemplo, bueno, en esta época, ¿cómo han evolucionado de repente, ¿no? ¿Cómo ha impactado el cambio de la tecnología, por ejemplo, en el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, se promueve el razonamiento cuando el estudiante hace inferencia, yo lo empujo, yo lo invito, ¿no? Obviamente que una repetición del conocimiento no va a promover resolver problemas, no va a promover hacer inferencias, ¿no? Sino que yo tengo que plantear situaciones retadoras para que el estudiante pues, pueda hacer una inferencia, ¿no? Pueda deducir ciertas situaciones, ¿no? Establecer conclusiones. Muchas veces no sabemos establecer conclusiones, ¿no? O sea, leemos muy bien, analizamos, ¿no? Y eso no solamente, colegas, lo vemos en el nivel, la educación básica regulada, también lo vemos en el nivel superior, ¿no? De repente, personas que han hecho un buen trabajo de investigación, pero las conclusiones ahí quedó el trabajo, ¿no? Por no decir otra cosa. Bien, entonces eso hace una persona de establecer relaciones lógicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se relaciona A con B, ¿no? ¿Cómo se correlaciona? O de repente, ¿qué impacto tuvo este hecho aquí en el Perú? O esto también, ¿cómo lo puedes aplicar aquí en tu realidad, etcétera, ¿no? Para promover la creatividad, ¿no? Cuando hablamos de creatividad, como hemos dicho, ¿no? Pero ahora somos muy creativos, ¿no? Y la creatividad se mide en qué? En nuevas ideas o conceptos, ¿no? O establecer nuevas asociaciones entre conceptos o ideas conocidas, ¿no? De repente crean un nuevo concepto los estudiantes, ¿no? Crean un nuevo concepto o de repente establecen relaciones entre lo que ya existe. Esto se parece a esto, pero también se puede parecer a esto y sustento, ¿no? ¿Por qué? O también proponer soluciones a un problema. Recordemos que se promueve, pues,
las metodologías activas, el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Como hemos dicho, una problemática no siempre es algo negativo, ¿no? Es una situación de repente retadora, innovadora, que va a permitir que yo mueva ciertos recursos, no solamente los conocimientos, ¿no? También habilidades, valores, actitudes, etcétera, ¿no? También crear un producto original, ¿no? De repente, no sé, pues una innovación, un ensayo, un podcast, como les conté mi experiencia, etcétera, ¿no? Y el pensamiento crítico, ¿no? Generalmente asociamos el ser crítico a esta persona es muy crítica, pero de repente no es una crítica positiva, ¿no? O sea, siempre es una persona que es pesimista o que siempre le ve el lado negativo de las cosas. Ser crítico es saber analizar, saber filtrar la información. Vivimos en una sociedad donde hay sobreabundancia de información. Estamos siendo bombardeados por todos los medios, ¿no? Y si nosotros como adultos, ¿no? Una generación, somos generación X, Y, generación Z por ahí, ¿no? Pero estos chicos que vienen detrás nuestro están bombardeados aún por más información, ¿no? Entonces, ser crítico implica que la persona, que toda persona, en este caso nuestros estudiantes, asuman una postura argumentada y fundamentada, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esta persona, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? Por ejemplo, vamos a poner algo muy trivial, ¿no? El día domingo, si no me equivoco, y disculpe que utilice, pero me gusta utilizar así ejemplos de la vida diaria, ¿no? Para que se concrete, ¿no? El día domingo creo que ha habido un espectáculo, ¿no? De un cantante, no voy a decir qué cantante, ustedes lo conocen, en el espectáculo del Super Bowl, ¿no? Entonces han salido un sinfín de personas a opinar, ¿no? Que están de acuerdo, fue un buen espectáculo, un mal espectáculo, ¿no? Entonces, hay infinidad de opiniones, ¿no? Aquí lo interesante sería, por ejemplo, que el estudiante asuma, bueno, es algo trivial, ¿no? Porque no quería entrar a una cuestión profunda, ¿no? Pero que asuma una postura argumentada, ¿no? No que repita de repente lo que dijo tal o cual personaje o tal influencer o tal youtuber, no. Yo, de mi experiencia, de mi pensamiento, de lo que yo he investigado, puedo decir, bueno, estoy a favor, me gustó esta performance o de repente no me gustó, ¿no? Y explicar las razones por qué, ¿no? No solamente aceptar o repetir de repente lo que dijo otra persona, sino yo tener una opinión propia y poder analizar y poder repetir todo esto, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para estimular el pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué podemos hacer para estimular el razonamiento, el pensamiento crítico? A ver, ¿podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, maestra? ¿Sí? Por favor. Entonces, ¿qué actividades yo puedo hacer, no? Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Yo pongo un problema y planteo alternativas de solución. Las alternativas de solución, pues, van a activar el pensamiento divergente, porque yo puedo tener N alternativas de solución a una problemática que está ocurriendo, ¿no? Los juegos de roles, ¿no? Donde el niño o el adolescente asume un rol, ¿no? Dilemas morales también, ¿no? Por ejemplo, se plantea una situación donde hay dos soluciones, ¿no? Por decir, ¿no? Una persona que tiene un familiar enfermo, el medicamento está caro y ¿qué hace? De repente tiene las llaves de la caja, entra y roba el dinero o prefiere que su familiar no se cure, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los proyectos también, recordemos que los proyectos nacen para solucionar una problemática de la comunidad, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Los sociodramas también, donde desarrolla la creatividad. Yo tengo una experiencia muy bonita y la comparto así muy, muy brevemente sobre los sociodramas, ¿no? No solamente en el sociodrama, para hacer un sociodrama, obviamente, no se emplea una sesión, no se emplean varias sesiones, ¿no? Y se desarrolla la creatividad. El estudiante también tiene una base, porque tiene que saber de qué trata
de qué va a trabajar, ¿no? De repente, yo lo apliqué con textos bíblicos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la enseñanza? Y después elaboro un guión. Incluso hasta el desarrollo de la creatividad en el vestuario que el estudiante va a implementar, ¿no? ¿Por qué pedir al padre de familia que invierta en un vestuario? Si de repente con cosas que tenemos en casa podemos transformarlas, podemos reciclar y estamos haciendo una doble tarea, ¿no? Porque desarrollamos la creatividad y también estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente cuando estamos reciclando, ¿no? También el desarrollo de la imaginación histórica, bueno, esto es un poquito aplicado al área de sociales, ¿no? Si tú hubieras vivido en esta época, ¿qué hubieras hecho? ¿No? O crea una historieta, por ejemplo, de cómo hubiera sido un día en la vida de una mujer en la época de la independencia, por ejemplo, ¿no? O tantas cosas, o tal vez, imagínate, ¿no? Que tú estás en la rebelión de los encomenderos, pues es que tú eres encomendero, escríbele una carta al rey de España, por ejemplo, ¿no? Entonces, actividades que desarrollen la creatividad, ¿no? Entonces, para trabajar todo esto hay que informarnos, no es solamente la creatividad pura, ¿no? Como una persona, por ejemplo, que compone una canción, que escribe un poema, no, sino que para trabajar esto tiene que haber una base teórica, ¿no? Si yo voy a hablar, por ejemplo, de la rebelión de los encomenderos, para yo poder escribir mi carta, tengo que saber de qué se trata ese proceso histórico, esa interpretación histórica, ¿no? Y también algo muy interesante, los debates, ¿no? Los debates donde los estudiantes van a leer, van a investigar, ¿no? Para sustentar su posición, ¿no? Y dar una opinión, pues, razonada, argumentada sobre un tema, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, no sé si podemos continuar, no sé, ustedes me dicen. Sí, continuamos, más que todo también ya por el tiempito para avanzar. Ya, la siguiente diapositiva. Bien, a ver, algo muy, muy pequeño, ¿no? Podemos seguir profundizando. Este desempeño, desde mi experiencia, desde mi práctica pedagógica como coordinadora, es un poquito el talón de Aquiles de todos los maestros, ¿no? Porque es la evaluación del el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, ¿no? Entonces, es el talón de Aquiles, ¿por qué? Porque muchas veces también nosotros como maestros, ¿no? Todavía estamos en duda qué podemos evaluar, cómo podemos comprender tal vez las competencias, los desempeños, los estándares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, allí todavía estamos tal vez iniciando, pero no tengamos temor porque tenemos que aprender un poquito más, ¿no? Entonces, son las acciones del docente, es el acompañamiento del docente al estudiante en su proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando yo escucho, veo la palabra del acompañamiento del docente, viene a mi mente una imagen que mi profesor de filosofía de la universidad decía, ¿no? De Sócrates, me parece, ¿no? Que él caminaba, ¿no? De ahí viene la palabra pedagogo, ¿no? Que los filósofos caminaban con sus discípulos, con sus estudiantes. Entonces, a mí me viene esa idea en la cabeza, ¿no? Y la comparto con usted. Nosotros como maestros tenemos que acompañar, que guiar a nuestros estudiantes en ese proceso de aprendizaje, ¿no? A veces confundimos un poquito y decimos, bueno, el estudiante es el protagonista y yo lo dejo, ¿no? Se salva como pueda. Y no es así, ¿no? Entonces nosotros como maestros debemos acompañarme, como decía Sócrates en la mayéutica, ¿no? Ayudar a parir la idea, ¿no? Que salga la idea y que pueda lograr el aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos en las acciones del docente el monitoreo del trabajo y avances de los estudiantes, ¿no? El 25% de tiempo de la sesión, yo como maestro debo de monitorear el trabajo y avance de los estudiantes, ¿no? Estamos hablando que si una sesión de aprendizaje aproximadamente me dura 90 minutos, yo debo dedicar aproximadamente 20 y tanto, 22, 23 minutos
a el monitoreo del estudiante. Pero monitorear al estudiante no es solamente recorrer el salón y ver que esté realizando el trabajo, ¿no? Solamente lo miro, ¿qué estás haciendo? No, sino implica recoger evidencias, preguntas vinculadas al propósito de aprendizaje. Y estas evidencias se recogen a través de instrumentos, ¿no? Yo como maestro tengo que ingresar a mi aula con mi instrumento de aprendizaje, haber elaborado mi instrumento, compartir este instrumento con los estudiantes, porque a veces ese instrumento es un top secret, ¿no? Solo mío. No, mi estudiante no está viendo cómo va avanzando, cómo está siendo evaluado, ¿no? Entonces, este instrumento tiene que ser compartido, tiene que ser utilizado dentro de la clase, porque a veces decimos, bueno, tengo mi instrumento, pero me voy, tengo mi instrumento, pero ya cuando vaya cuando vaya a mi casa o cuando vaya a la sala de maestros, ahí lo voy a llenar. Bueno, ya pasó el tiempo, se olvidó. A veces nos olvidamos, ¿no? Somos así, olvidadizos, ¿no? La memoria no falla. Entonces, el instrumento de evaluación se llena en el momento. Entonces, estamos recogiendo evidencias de cuánto están aprendiendo mis estudiantes. Obviamente, ese instrumento de evaluación responde a los criterios de evaluación que son adecuados, pertinentes con el propósito de aprendizaje, ¿no? No son otra cosa, ¿no? Muy bien, entonces nosotros vamos a ir bien, vamos a ir resolviendo las preguntas también que se pueden presentar en el camino, ¿no? Entonces, preguntas vinculadas al propósito, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? No son preguntas tal vez fuera. A veces surgen preguntas, ¿no? A veces los estudiantes son bastante curiosos, ¿no? Pero tenemos que también dosificar y ver, pues, que sean de acuerdo a lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, el estudiante, perdón, el docente atiende la necesidad de apoyo pedagógico. Entonces, no todos los estudiantes sabemos que tenemos 25, 30, 35, 40, no sé cuántos estudiantes en el aula y cada uno tiene, tiene pues sus necesidades, su realidad, su contexto, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar de acuerdo a cada uno, las necesidades de aprendizaje. Entonces, hay que observar, no es solamente un monitoreo pasivo, ¿no? Un monitoreo que veo, reviso, verifico que mi estudiante está desarrollando la actividad, sino que estoy recogiendo información y estoy viendo cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, ¿no? Y también la calidad de la retroalimentación, ¿no? Sabemos que debemos de retroalimentar. ¿Y qué es retroalimentar? Justamente, pues, brindar información de lo que el estudiante está desarrollando, pero brindar una información en base a unos criterios, ¿no? No solamente, no una información como decir, bueno, todo está bien o todo está mal, porque simplemente es una información que no me da a mí como estudiante un indicador que estoy avanzando hacia el propósito de aprendizaje, ¿no? Me deja en el aire, me deja en la nube, ¿no? Porque no sé si es correcto o incorrecta mi apreciación, ¿no? Entonces, la calidad de la retroalimentación, sabemos que hay 4 tipos de retroalimentación. Yo quiero apuntar a 2, ¿no? Que va en el nivel 3 y en el nivel 4. Entonces, la del nivel 3 es la descriptiva, es decir, brindar elementos de información para mejorar el trabajo, ¿no? Entonces, yo le brindo una información, le describo, como su mismo nombre dice, en base a los criterios de evaluación, ¿no? Porque a veces nos fijamos, ¿no? En la forma y no en el fondo, ¿no? Tal vez de repente, mira, te faltó esto, de repente la letra está muy chiquita, pero no en el fondo. Lo que realmente yo estoy evaluando no es un tamaño de letra, no es la organización, sino estoy evaluando en base a unos criterios que apuntan al logro de mi competencia, ¿no? De la competencia del área que estoy trabajando, ¿no? Entonces, es una retroalimentación descriptiva. Por ejemplo, ¿no? ¿Me podrías explicar, ¿no? ¿Por qué tú has colocado que es importante retroalimentar por descubrimiento? Se me está ocurriendo, ¿no? ¿O por qué tú has puesto esto, ¿no? Entonces, de repente, o de dónde has sacado, ¿no?
esta idea, esta situación, ¿no? Y ya la retroalimentación por descubrimiento, que ya es un nivel 4, que es que el estudiante identifique el error. O sea, yo ya no lo guío, sino que el mismo estudiante revisa y dice, no, 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 esto de aquí hay una falla. A ver, me parece que alguien alzó su manito, ¿sí? Sí, a ver, no sé si le brindan el audio, una maestra alzó su manito, No, ¿sí? no, creo que ha sido por equivocación. Ah, ya, no se preocupe, a veces ocurren así, no se preocupe. Entonces, y ya la retroalimentación por descubrimiento implica que nuestro estudiante identifique, ¿no? Ya tiene que haber un grado de maduración, de práctica, que él mismo se dé cuenta del error, ¿no? Por ejemplo, presenta un ejercicio matemático, se me ocurre, ¿no? Y pone, ¿no? De repente la respuesta, ¿no? Y él mismo vuelve a revisar, ¿no? Y dice, no, pero aquí me equivoqué, ¿no? Aquí de repente no debía hacer esto y revisa el proceso, ¿no? Entonces, pero de repente ya una descriptiva sería que yo le diga, mira, revisa, aquí en esta operación te has confundido. O sea, ya le estoy indicando para qué lado va, ¿no? ¿Qué estrategias, siguiente diapositiva, por favor? ¿Qué estrategias podemos utilizar, ¿sí? Para retroalimentar a nuestros estudiantes, ¿no? Obviamente sabemos que debemos construir nuestro instrumento de evaluación. Hay muchos instrumentos de evaluación, ¿no? El que más se adapta a lo que es el enfoque por competencias es la rúbrica, como bien sabemos, ¿no? Pero no voy a profundizar en el instrumento de evaluación porque no es el tema que nos reúne hoy, ¿no? Entonces tenemos algunas estrategias, ¿no? La estrategia C es una mnemotecnia de seguir haciendo, empezar a hacer o dejar de ser. Dejar de hacer, perdón. Es una estrategia donde yo voy a ir indicando a los estudiantes el trabajo de detective, encontrar pistas, estrellas y escaleras, ¿no? Las estrellas vendrían a ser lo correcto, ¿no? Y las escaleras, pues lo que debería mejorar. Y mi error favorito es interesante, ¿no? Porque un poquito que nos ahorra el tiempo, porque a veces el obstáculo que yo encuentro, que yo he encontrado, como me dice, no me queda el tiempo para retroalimentar, ¿no? Porque solamente puedo retroalimentar a 2 o 3 equipos, y en el aula tengo 6 o 7 equipos, ¿no? Entonces, mi error favorito consiste, por ejemplo, en que nosotros observamos, ¿no? El trabajo de los estudiantes y vemos el error recurrente, ¿no? Entonces, de repente decimos, mi error favorito es tal, es una retroalimentación por descubrimiento. Entonces, captamos la atención y todos los estudiantes identifican, ¿no? ¿Dónde está el error, ¿no? Después también, primero a quinto también es interesante porque con los deditos vamos a ir diciendo cuánto hemos comprendido o cuánto nos falta, ¿no? Entonces, 1, 2, ya eso sería un código que establece el maestro con el estudiante, ¿no? Pero es importante y es interesante la retroalimentación. No podemos dejar de hacerla en nuestra práctica pedagógica, ¿no? Porque si no, el estudiante no sabe, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo bien, ¿no? O qué es lo que está fallando, tal vez, ¿no? Cómo nosotros podemos ayudar a que el mismo estudiante aprenda, descubra dónde puede mejorar, cuáles son los aspectos de mejora que él tiene que realizar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Sí, ahí está. A ver. Bien, entonces vamos ya avanzando hacia el desempeño 4. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. Como bien sabemos, colegas, nosotros trabajamos con personas. Las personas, cada persona es un mundo, tenemos nuestras emociones, tenemos un mundo interior muy rico, pero también tenemos la capacidad de relacionarnos. La educación es social, ¿no? Recordemos hace 6 años atrás,
la pandemia, ¿no? Donde de repente pues solamente interactuamos por estos medios, ¿no? Era una manera de tal vez interactuar, pero no era completa, no se lograban los resultados que lográbamos en aula con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, la educación es social. Entonces, debemos propiciar un ambiente de respeto y de proximidad. ¿Qué evalúa? ¿Qué acciones tengo que hacer yo como docente? En primer lugar, el trato respetuoso y consideración a la perspectiva del estudiante, ¿no? El estudiante es un ser humano, es un ser digno, ¿no? Entonces, al ser digno, merece un buen trato, ¿no? Entonces, desde el pequeñito de 3 años hasta el adolescente de secundaria, y por qué no decirlo también, ¿no? Las personas adultas, todas las personas tenemos dignidad y tenemos que ser tratadas de manera adecuada, ¿no? Entonces, promover el buen trato, ¿no? El buen trato y también intervenir ante las faltas de respeto, ¿no? No podemos nosotros ser indiferentes ante conductas disruptivas, ¿no? O ante conductas donde se esté vulnerando el respeto del al estudiante. Entonces, tenemos que intervenir, ¿no? No podemos decir, bueno, es que yo quiero avanzar, tengo que terminar y de repente, pues, hay faltas de respeto terribles, ¿no? Entonces, no podemos ser indiferentes, generar esos espacios donde haya respeto, ¿no? Y respetar el punto de vista del estudiante, ¿no? Entonces, el estudiante puede tener un punto de vista, ¿no? Puede tener un punto de vista muy claro, muy argumentado, ¿no? O de repente, pues, argumentado de acuerdo a su edad, a su condición, a su desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, escuchar ese punto de vista, ¿no? Siempre a veces creemos como adultos que tenemos la razón, y muchas veces los niños, los adolescentes tienen que enseñarnos muchas cosas. Entonces, escuchar respetuosamente ese punto de vista, ¿no? Y enseñar también que el punto de vista se expone de manera argumentada, ¿no? Y con respeto, ¿no? Porque no voy a entrar en un intercambio de palabras, ¿no? Y un diálogo incómodo, ¿no? Entonces, también la cordialidad o la calidez que transmite el docente. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? El tono de voz adecuado, ¿no? Es importante el tono de cómo decimos las cosas. A veces nosotros no nos escuchamos, ¿no? Como personas adultas, de repente nos falta trabajar la inteligencia emocional, ¿no? Y de repente aprendernos a escuchar o aprender a un poquito hacer una introspección de nuestras emociones, ¿no? Y nuestro comportamiento. Entonces, tenemos que ver cómo somos nosotros, cómo hablamos, de repente no nos damos cuenta, pero estamos siendo de repente muy cortantes o muy indiferentes, etcétera, ¿no? También tenemos que tener una seguridad, brindar una seguridad afectiva, ¿no? O sea, que el estudiante sienta, que perciba que está seguro en en el aula, ¿no? Que el aula es su espacio seguro, que él va a ser respetado, que no va a ser vulnerado, ¿no? Por sus compañeros y aún peor por un docente, ¿no? También recursos de comunicación verbal y no verbal, ¿no? A veces nosotros decimos con las palabras, pero nuestro cuerpo, nuestro lenguaje corporal dice todo lo contrario. Entonces, ¿cómo nos expresamos? De acuerdo también a la edad, al nivel en el que nos estamos desempeñando, ¿no? Porque de repente también analizar un poquito el desarrollo emocional, cognitivo, ¿no? De cada, de los estudiantes que yo tengo, ¿no? No solamente tratarlos de una manera, ¿no? De repente, a cómo es un niño en primaria, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Secundaria, los chicos de primero tienen unas características, los de quinto otras, ¿no? De acuerdo también a su edad, a sus condiciones, etcétera, ¿no? Y también un trato respetuoso y ser amable, ¿no? A veces, por ejemplo, se nos escapa, que a mí también, ¿no? Pero ya lo expliqué, otra vez te tengo que repetir 50 veces las cosas, ¿no? O sea, a veces de repente son cosas que ya
son aprendidas. A veces es un poquito difícil sacarnos el chip porque venimos nosotros de una generación, de una educación diferente, pero son cosas que de repente pueden incomodar a nuestro estudiante, ¿no? O sea, hay que ser de repente firmes, pero sin llegar de repente a faltar el respeto. Una amabilidad, una sonrisa, responder un saludo, ¿no? Fuera del aula. A veces los chicos te saludan, uno se pasa de largo, ¿no? Porque está absorto en sus cosas, en sus problemas, ¿no? Ser amables, ser empáticos, ¿no? Y también la comprensión de las necesidades físicas y afectivas de los estudiantes, ¿no? Identificar las necesidades de los estudiantes, necesidades físicas y necesidades afectivas, ¿no? Y si bien es cierto, bueno, de repente, ¿no? Todos hemos tenido un malestar, todos hemos tenido, ¿no? De repente una necesidad del servicio higiénico, por ejemplo, ¿no? Especialmente los más pequeñitos, ¿no? Y también afectivas, ¿no? Porque a veces también nos ha pasado ver un estudiante lloroso, ver un estudiante distraído, ¿no? Entonces, también es importante el prestar atención a estas señales, ¿no? Ojo que comprender las necesidades no siempre significa satisfacer las necesidades, ¿no? Y otra, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que un estudiante pues, quiera gritar, ¿no? Porque está frustrado, entonces, bueno, entonces te voy a dar permiso y grita, ¿no? Y gritas en el aula. Entonces, no siempre es satisfacer la necesidad, ¿no? Entonces, estar atentos, sí, comprenderla, pero también tener en cuenta para satisfacerla, ¿no? Y si es posible satisfacerla. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Entonces, es muy importante porque si nosotros tenemos el clima del aula, un clima del aula positivo, vamos a lograr aprendizajes, colegas. Muchas veces tenemos conocimientos pedagógicos, tenemos de repente estrategias, metodologías, pero si no trabajamos en la parte emocional, afectiva, no hay esa conexión con nuestro estudiante, no es simplemente de repente el estudiante pues no logra lo que yo deseo que logre. Entonces, aquí yo puse algunas recomendaciones, como estrategias no, ya puse el saludo, el tono de voz agradable, bueno, a algunos nos cuesta porque a veces no siempre, no todos tenemos una melodiosa y dulce voz, ¿no? O sea, hay algunos que sí, de acuerdo también al nivel, ¿no? Al nivel, a la modalidad que yo me estoy desempeñando, ¿no? Pero nunca pues una voz agresiva, impositiva, ¿no? O sea, todo eso, ¿no? Llamarlos por su nombre. Qué importante, ¿no? Y justamente yo estaba revisando el documento para poder compartirlo con ustedes. Qué importante es hablar, que nos llamen por nuestro nombre, ¿no? De repente, discúlpeme si voy a entrar en una cuestión bíblica, pero por ejemplo, cuando Jesús llama a sus apóstoles, los llama por su nombre. Entonces, qué importante, a lo que yo quiero llegar es, qué importante es escuchar mi nombre de mi maestro, ¿no? Entonces, a veces nosotros cometemos el error de repente de llamarlos por su apellido o a veces también por vamos a decir, sobrenombre, ¿no? Mi pollito, mi hijito, ¿no? Entonces, llamarles por su nombre, ¿no? María, Juan, Pedro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, llamar a una persona por el nombre es importante, ¿no? Acoger y no criticar las opiniones de nuestros estudiantes. Tienen opiniones diferentes, son una generación distinta, tienen una cosmovisión, una manera de ver la vida totalmente diferente, porque es otro mundo, ¿no? Cuando tal vez muchos de nosotros hemos sido adolescentes, era otro mundo, era otra sociedad. Entonces, acoger estas expresiones que ellos tienen, ¿no? Y también tener en cuenta la edad de los estudiantes, ¿no? Entonces, es importante también para ver cómo nos vamos a dirigir, ¿no? Entonces, si somos maestros de secundaria, pues no nos vamos a dirigir como nos dirigimos en un inicial o viceversa, ¿no? Entonces, hay que ver la edad de las características, el grado de madurez, porque a veces sabemos que la edad cronológica a veces no va mucho con la edad emocional, ¿no? Porque a veces de repente también las condiciones, las características de su contexto, etcétera, ¿no? Y vamos finalizando con la siguiente diapositiva,
ya tenemos la diapositiva del desempeño 5, que es regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Hemos dicho que la educación, que el aprendizaje es un acto social, ¿no? Entonces nosotros vamos a interactuar, o nuestros estudiantes van a interactuar para poder aprender, ¿no? Entonces vamos a regular la conducta de nuestros estudiantes, ¿no? Aquí muchos maestros, ¿no? Caen en el error de que regular la conducta de mi estudiante implica que el aula sea silenciosa, que el aula sea, de repente, pues, estamos trabajando con una metodología activa, donde el estudiante es protagonista, construye su conocimiento, entonces no puede haber un aula que sea silenciosa, ¿no? Con eso tampoco me voy al extremo, ¿no? Bueno, ahora ya el aula se vuelve un parque, no es así, ¿no? También tiene que haber cierta situación. Entonces, ¿qué acciones del docente evalúa este desempeño 5? Los mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento. Van a haber disrupciones porque son estudiantes, están aprendiendo, ¿no? Si hasta cuando nosotros mismos como adultos estamos tal vez en una reunión o en una conferencia, tal vez, ¿no? También a veces queremos un poquito salirnos de la norma, ¿no? Pero, ¿qué hacemos para trabajar con nuestros estudiantes? Mecanismos positivos que redirigen la atención del estudiante hacia la conducta deseada, ¿no? O sea, en positivo, ¿no? Generalmente nosotros estamos en lo negativo, ¿no? No hagas esto, no te subas a la mesa, no grites, ¿no? O sea, unos mecanismos positivos. Por ejemplo, ¿qué mecanismos me ayudarían? Que el estudiante comprenda y reflexione el sentido y la utilidad de la norma. Aquí básico, colegas, los acuerdos de convivencia. Si nosotros no tenemos los acuerdos de convivencia que yo he establecido con mis estudiantes son un adorno bonito, no voy a poder regular el comportamiento, pero yo los debo de utilizar y también analizar, evaluar, porque de repente ya logramos esta conducta. Entonces vamos a proponer otra que vemos que todavía nos falta. Entonces, recordar que el estudiante reflexione, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿no? Si tú contribuyes a escuchar activamente, si tú estás conversando, el estudiante va a decir, no, ¿no? O sea, yo también quisiera ser escuchado y a mí me molesta que cuando yo hable, alguien también esté hablando, me voy a regular, ¿no? Entonces, esto es importante, ya, reflexionar con el estudiante, ¿no? Reforzamiento positivo, ¿no? Exaltar lo positivo y no lo negativo, ¿no? Entonces, a veces ponemos la etiqueta, ¿no? Ah, sí, es conversador, es así, es esa. No, sino también reforzar, dar oportunamente los acuerdos de convivencia, también, ¿no? Establecer o recordar, ¿no? Hay que recordar siempre, no podemos saltarnos ese paso, es fundamental, porque esa es la base para que yo pueda, pues, regular el comportamiento, ¿no? Si no hay normas, simplemente, o acuerdos, simplemente, pues, cada uno piensa o hace lo que desee, ¿no? El modelado, pero el modelado no a otro estudiante, no, mira, ¿por qué no te comportas como A, como B, como C? No, sino, mira, tú la semana pasada, no, la clase anterior, tú hiciste un excelente trabajo, entonces, con él mismo, ¿no? La comparación, o sea, compararlo con la mejor versión de él, ¿no? No compararlo con otro, ¿no? Porque cuando empiezan las comparaciones, todos nos sentimos mal, ¿no? Bien, y dirigir sutilmente la conducta. De repente, una estrategia, ¿no? Mira, vamos a terminar de leer, ¿qué les parece? ¿No? Entonces, actividades que se pueden hacer, que se pueden dialogar de repente con los estudiantes, ¿no? Y también la eficacia de los mecanismos, ¿no? A veces estamos diciendo 50 veces, siéntate, siéntate, y no es un mecanismo efectivo, ¿no? De repente también eso lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, estos mecanismos van a permitir que la sesión se desarrolle la mayoría de tiempo sin disrupciones, ¿no? Entonces, el ideal es que sea una sesión que se desarrolle la mayoría de tiempo sin disrupciones, ¿no? Y que
Esto no es igual a un aula silenciosa, ¿no? Los estudiantes dialogan, participan, intervienen, pero no pues dentro de la falta de respeto o de repente, ¿no? La falta de empatía, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Sí, a ver, tenemos la siguiente diapositiva, ¿no? La siguiente, ¿sí? ¿Qué evalúa? Ahí está. Algunas estrategias para regular positivamente el comportamiento de los estudiantes. Aquí yo he dividido en dos. Los estudiantes y los docentes. Los estudiantes, establecer y evaluar los acuerdos de convivencia. Como ya les dije, no es un adorno. Entramos nosotros este primer día de clase con mucha fuerza, ponemos nuestros acuerdos en nuestro papelote muy bonito, con bobos, con bordados, etcétera, pero no los cumplimos. No, esto me sirve para regular a mis estudiantes, ¿no? Y también evaluarlos, ¿no? De repente al final de cada mes o de cada periodo, ¿no? Los hemos cumplido y si ya los cumplimos podemos de repente reformularlos. Los acuerdos de convivencia son flexibles, ¿no? No es que inicio y termino con lo mismo, porque de repente ya se va logrando y en el camino van surgiendo otras necesidades, ¿no? Y para el docente, estrategias de apoyo y autorregulación emocional, trabajar la inteligencia emocional. No voy a hablar mucho de la inteligencia emocional, pero es muy importante el saber autorregularnos, el saber ser introspectivos también, ¿no? Analizar mis conductas, para poder manejar mis emociones de manera inteligente, ¿no? Y no que las emociones me dominen a mí, ¿no? Y también la reflexión sobre los 5 criterios de la disciplina positiva, ¿no? Se habla mucho, muchos psicólogos, muchas personas, de la disciplina positiva o de la crianza positiva, ¿no? Tal vez ustedes lo han escuchado o han visto, ¿no? Entonces, a veces se malentiende, ¿no? Entonces, la crianza positiva, la disciplina positiva, pues, busca reforzar la autoestima de la persona, ¿no? Busca reflexionar, ¿no? Por ejemplo, yo como maestro, pienso en lo que hago, lo que digo en el aula, me evalúo con 5 puntos, ¿no? Cinco preguntitas. Lo que digo es respetuoso o alentador, a veces sí, a veces no, ¿no? Porque a veces en lugar, no, es que siempre tú me presentas ese trabajo, ¿no? No es nada alentador, no respetuoso, ¿no? Favorece la conexión, responsabilidad y contribución de los estudiantes, hace que ellos asuman su responsabilidad, es efectivo a largo plazo, o sea, no solamente es que me parece minuto, ¿no? Ya pasaron 5 minutos y otra vez el estudiante vuelve a lo mismo, ¿no? Es efectivo a largo plazo, aprendió, interiorizó y ahora va a vivir, ¿no? No debo hacer esto o lo otro, ¿no? Enseña habilidades socioemocionales y habilidades para la vida, porque el estudiante también está aprendiendo a vivir, aprendiendo a regular sus emociones porque él también va a tener que regularlas en un futuro, ¿no? Y también invita a los estudiantes a ser cuán capaces son, ¿no? O sea, tú lo puedes lograr, ¿no? No siempre vamos a quitar esas etiquetas, ¿no? Quitar esas etiquetas de tú eres de esta manera o de otra, ¿no? Entonces, colegas, es lo que yo un poquito quería compartir con esta rúbricas del desempeño docente, que nosotros conozcamos, ¿no? ¿Qué es lo que de repente nos van a evaluar, ¿no? Y de repente también plantearlo en la práctica pedagógica, no solamente porque mañana me van a monitorear o porque me quiero nombrar, ¿no? Sino de que nosotros autoevaluemos nuestro trabajo en base a este instrumento, ¿no? Y propongamos también cuáles son nuestras opciones de mejora, ¿no? Para renovar nuestra práctica pedagógica, porque es muy importante que esta práctica sea renovada, ¿no? Para lograr, para lograr el aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? Y que también nosotros seamos un poquito autocríticos, ¿no? Seamos un poquito autocríticos en cuanto a lo que venimos desarrollando e ir mejorando pues ciertos aspectos que todos tenemos que mejorar, ¿no? Esa es mi contribución, es mi aporte. Sé que hay mucho más. De repente van a venir otras ocasiones en las que podamos compartir. Quiero agradecer a la red educativa José Antonio Encinas por haberme dado esta oportunidad de poder compartir estos pequeños, humildes conocimientos con ustedes.
Y bueno, quien les habla también está dispuesta a poder compartir y a poder, pues, de repente vernos en otros momentos, en otros espacios de aprendizaje. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes, estimada Cecilia. Bueno, nos hemos excedido del tiempo, pero es que todo ha estado muy interesante. Todo ha estado relevante también, como para seguir desempeñándonos eficazmente en nuestra práctica pedagógica. Desde ya, un agradecimiento inmenso por hacerse un espacio en su agenda. Esperamos tenerla aquí para otros formatos también. Todo esto depende también de ustedes, queridos Red Lovers. Si les ha interesado el tema y quieren saber un poco más o especificarnos tal vez en algún desempeño, en estrategias, en instrumentos, en recursos de repente, ¿no? Para cada desempeño, un workshop, una AP. Déjenos los comentarios, coméntenoslo por aquí, por nuestras redes o a los asesores comerciales, a Silvanita de manera directa de repente. Entonces estamos para leerlos. Ya saben, sigan a la red educativa para más novedades, tal vez para cuando saquemos un taller, un workshop con nuestra estimada maestra Cecilia Vargas. Y bueno. Hasta una próxima oportunidad. Nuevamente, estimada maestra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sé que no va a ser la última vez que estemos aquí juntos, así que ya saben, sigan la red para más novedades. Por ahí dice Rocío, muy interesante. Sí, más estrategias, más recursos para usar con niños y jóvenes. Muchas gracias. Igual Janet dice muchas gracias. También tenemos muchas gracias por las demás redes como TikTok y Face. En fin, muchas gracias a ustedes, queridos Red Lovers. Ya saben, encuéntranos aquí en la red educativa José Antonio Encinas. Bien, voy a compartir el flyer. Y bueno, nos vemos hasta otra oportunidad. Bye bye. Gracias. En el corazón del saber crece un sueño, donde maestras y psicólogos dan su empeño. Red Educativa Cultural José Antonio Encinas. Aquí hallamos la pasión y la alegría que ilumina. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Cada día una nueva lección que se siente. Guiamos mentes con amor tan valiente, creando futuros con cada enseñanza, unidos por la fe y la esperanza. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Maestras que inspiran y psicólogos que guían en nuestra gran red donde el talento brilla. Aprender y crecer es nuestra misión. Red Encinas siempre en el corazón. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión.